seppellire sulla montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire sulla montagna sotto l'ombra d'un bel fior. Seppellire sulla montagna sotto l'ombra d'un bel fior. E le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fior. Questo fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo fiore del partigiano morto per la libertà. Questo fiore del partigiano morto per la libertà. Bueno, en primer lugar, Lenin ya había desarrollado una concepción siguiendo el legado de Marx y de Engels de que el Estado, y además habiendo capitalizado la experiencia de la Comuna de París derrotada, ¿no?, de 1871, la claridad de que en un proceso revolucionario es necesaria una profunda, una destrucción del Estado en los términos burgueses y la construcción de un Estado nuevo que lleve adelante el proceso revolucionario. Una de las primeras modificaciones es justamente la constitución de un consejo de comisarios del pueblo, una suerte de ministros, pero que tenían el título de comisarios, comisario en agricultura, comisario de la cultura para el pueblo, comisario en términos militares, agrícolas, etcétera, buscando de qué manera capitalizar esta experiencia autoorganizativa de los soviets en la implementación o donde empieza en realidad el proceso revolucionario, ¿no? Porque en realidad, como bien han dicho otros revolucionarios como Fidel, ¿no?, en realidad en ese momento empieza la lucha por la construcción de una transformación revolucionaria, ¿no?, en el momento de la toma, por lo menos del poder del Estado, que no es el único poder que existía. De hecho, toda la construcción en los primeros años del proceso revolucionario ruso, luego llamado Unión Soviética, se da en el marco de guerra civil y de luchas internas y de intentos de contrarrevolucionarios de las clases dominantes que estaban ahí, ¿no?, que estaban siendo corridas de sus privilegios, de sus prerrogativas, y organizaron muchísimos intentos de golpe, desestabilización, desabastecimiento, por supuesto presiones exteriores. Entonces el primer gran desafío del nuevo gobierno revolucionario es cómo construir algo distinto en esas condiciones tan adversas, ¿no?, y atender a los problemas más urgentes y más inmediatos que la revolución identificó en el hambre de la gente, en el 80% de analfabetismo que había en Rusia y la necesidad de alfabetizarlos para incorporarlos al proceso también de toma de decisiones.
Yes, yeah. Es un planeta y son más o menos 180 millones de personas involucradas en el territorio, ¿no? De las cuales el 85% al momento de la revolución eran sectores campesinos. Había un incipiente sector obrero en las ciudades por un desarrollo industrial llevado desde el Estado en los últimos años del siglo XIX y que había dado nacimiento a sectores obreros en ciudades como San Petersburgo, Moscú y otras ciudades, y que empezaron también a plantear un nuevo problema, ¿no? Que es de qué medida el sujeto revolucionario, teniendo en cuenta lo que se sostenía desde el pensamiento marxista en aquella época, articulaba movimiento obrero y campesinado. Cómo hacer la revolución proletaria en un país con una mayoría de población campesina, cómo articular eso, ¿no? Y además el problema de que, como bien decía Lenin y tantos otros marxistas, ¿no? La lucha social no genera en sí conciencia de clase, ¿no? Y el campesinado ruso no acudió en masa a responder a los llamados de Lenin. De hecho, muchas organizaciones antizaristas previas, ¿no? Del siglo XIX que buscaban la organización campesina fueron muchas veces denunciados por los propios campesinos, ¿no? En esta dominación necesariamente ideológica que las clases dominantes deben llevar adelante para sostenerse en el poder, ¿no? Entonces fue un proceso muy complejo de una multiplicidad de frentes de lucha en la cultura, en las reivindicaciones y de las mujeres, en los procesos educativos, en los procesos políticos, en los procesos de trabajo, en los procesos de cambio en la subjetividad, ¿no? Un proceso donde los 12, 15 primeros años se experimentaron en todos los planos de la vida social un montón de experiencias y de iniciativas novedosas, explorando cuáles eran las más adecuadas para implementar en el proceso de la construcción de una sociedad distinta, ¿no? Y ese creo que es uno de los momentos más ricos y más fuertes, plausibles a ser recuperados, ¿no? Críticamente desde luego, y explorar esas experimentaciones que hicieron los soviéticos en los primeros años. El derecho al aborto gratuito, el derecho al aborto y de divorcio también, que como bien explicaban las grandes luchadoras que estuvieron codo a codo con los hombres luchando y enseñando, ¿no? A los hombres. Lenin mismo reconoció que todas las ideas de personajes como Alejandra Kollontai, Inés Armand, dos personajes que algunos autores rescataron hace poquito, muy olvidados dentro del grupo de revolucionarios, le mostraron o llevaron a Lenin ideas que no venían en él, ¿no? En la cultura patriarcal no estaba por fuera de los revolucionarios tampoco, ¿no? Y el aborto y el divorcio, que eran en el mejor de los casos derechos para las mujeres con plata, las mujeres que podían tener acceso en términos económicos a esas instancias, pasaron a ser derecho para todos, para todas las mujeres. Y además, en un sentido muy interesante que planteaban las revolucionarias rusas, que los derechos de la mujer y la liberación de la mujer no podía ser pensado por fuera de la lucha de clases. No era lo mismo la liberación de la mujer en el sentido burgués que la liberación de la mujer doblemente oprimida por el patriarcado y por el capitalismo, ¿no? Por las relaciones de trabajo y por un sistema cultural claramente patriarcal, ¿no? Entonces las reivindicaciones
femeninas en la vida pública y en la vida privada y en el trabajo y en las conductas sexuales. Todo iba de la mano de una lógica de transformación muy, muy, muy radical, que después perdió en el desarrollo de la Unión Soviética fuerza, y de hecho hubo algunos retrocesos también, por ejemplo, en algo que se experimentó en los primeros años de la Revolución, que fue el amor libre, ¿no? Pero sí, los avances y los derechos conquistados. Ya en 1918 se crea el Ministerio de Protección a la Maternidad y la Infancia, con casas para madres solteras, con guarderías para las mujeres que trabajaban, una cantidad de cosas que todavía hoy en muchos países no se han alcanzado y que siguen siendo banderas de luchas, ¿no? Bueno, cosas que se consiguieron en los primeros años de la Revolución Rusa, ya hace 100 años.